empezar. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. ¿Cómo están con todos? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hacer nuestro trabajo de proyección social, vectores y fuerzas para la vida. Bien, del curso Mecánica Aplicada del docente Reyes Santos Teodulo Aquilino. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos los integrantes del equipo. Somos 10 integrantes en total. Siguiente. Muy bien, aquí tenemos el índice de lo que se va a realizar. Yo les voy a dar la introducción. Siguiente. Muy bien, el trabajo de proyección social tiene como propósito acercar a estudiantes escolares y preuniversitarios a los conceptos esenciales de vectores y fuerzas, ya que en carreras como la ingeniería son conceptos que se ven siempre en los primeros ciclos. En toda ingeniería se ven siempre fuerzas y vectores. Es más, es algo que se ve desde la escuela, desde el colegio. Bien, pero aquí lo estamos aplicando a un nivel universitario y lo vamos a hacer vamos a hacerlo sencillo. ¿Para qué? Para que sea de fácil entendimiento para todos. ¿Sí? Al siguiente. A ver, yo le voy a comentar la parte de los objetivos, que es lo que consiste en esta extensión universitaria, brindar a los estudiantes escolares y preuniversitarios, ¿no?, una comprensión clara, precisa, con respecto a los conceptos de vectores y fuerzas. Especialmente este material didáctico, esperemos que facilite la preparación para los estudios superiores en ingeniería. Permite también explicar los conceptos básicos de vectores y sus operaciones, ¿no? Utilizando el análisis de fuerzas. Y finalmente, ¿no?, nos permite contribuir a la formación preuniversitaria de una forma más accesible, estructurada y especialmente con el cumplimiento de los lineamientos de la base de ingeniería. Siguiente lámina. Ahora veremos el concepto de un vector. Un vector es una magnitud que posee dirección, sentido y magnitud. Se puede representar gráficamente, como lo vemos en la imagen. Se hace mediante una flecha donde su longitud corresponde a la magnitud y su orientación indica la dirección y el sentido. Los vectores pueden expresarse en un plano 2D o en el espacio 3D, utilizando componentes en los ejes coordenados. Continuando con las operaciones con vectores, acá tenemos tres operaciones básicas. Tenemos a la suma de vectores, que consiste en tener un vector A, un vector B. Le trazamos paralelas uniéndose en el punto P y la resultante de esta suma nos daría el vector A más B. Igualmente tenemos a la resta, ¿no? Que en este caso tenemos el vector menos B, que es el opuesto del vector B, que nos daría la resultante de. También se puede multiplicar un vector con una magnitud escalar, que sería un número adimensional, ¿no? Tenemos un vector multiplicado por un número. Siguiente. Bueno, ahora veremos el tema de fuerzas resultantes. Primero que nada, una fuerza es una magnitud física que al actuar sobre un cuerpo es capaz de deformarlo o modificar su estado de movimiento. Cuando dos fuerzas componentes, digamos F1 y F2, actúan sobre el pasador de la figura que se ve abajo de la pantalla, se pueden sumar para formar la fuerza resultante. Como podemos ver, geométricamente se puede hallar de ambas formas. Ambas nos van a dar la misma fuerza resultante F1 más F2. Bueno, pasando con el tema de los ejercicios, acá tendremos el ejercicio número 1 que trata sobre la descomposición de fuerzas. Tendremos dos ejemplos. El primero sería una fuerza de 50 newtons actúa formando un ángulo de 37 con el eje horizontal y nos pide descomponer la fuerza en sus componentes horizontal y vertical. Acá tenemos la gráfica del vector y descomponiéndolo, como vemos, tenemos en el eje X, que sería 50 por el coseno de 37, que es el ángulo, lo que nos da 39,93, y con Y sería algo similar, cambiando el coseno con el seno, y nos daría un resultado de 30,09. Pasando con el segundo ejemplo, tenemos tres fuerzas, 20,0, 0,5 y 10 newtons a menos 30 grados. Descomponiendo la tercera fuerza, tendríamos lo que sería en el eje X 8,66 y en el eje Y menos 5 newton. Y bueno, sumando los componentes, los que están dirigidos al eje X, 20 más 0 más 8,66,
que nos daría 28.66 y en el eje Y nos daría 10. Bueno, para hallar la magnitud del vector, usaríamos estos componentes al cuadrado y su raíz, lo que nos daría 30.36. Y para hallar la dirección del vector, usaríamos la tangente usando estos dos componentes, lo que nos saldría 19.24 el ángulo. Pasando con el siguiente ejercicio de suma de fuerzas, tenemos el ejercicio que dice dos vectores efectúan sobre un punto, tenemos el vector A 4,3 y el vector B menos 2,5, y nos piden calcular el vector resultante, que es la suma de todos. Primero expresamos por sus componentes en los ejes X y Y para obtener la resultante, que se realiza la suma componente por componente, ya que cada eje funciona de manera independiente. Como tenemos A 4,3 y B menos 2,5, primero sumamos los componentes horizontales, que son R de X es igual a AX más BX, que es igual a 4, más menos 2, que es igual a 2. Luego sumamos los componentes verticales, que es RY, que es igual a Y más BY, que es igual a 3 más 5, que nos da 8. Por lo tanto, el vector resultante está dado por R, que es igual a 2,8. Y ahí tenemos su gráfico. Bueno, buenas noches, mi nombre es Emilio Rodríguez y continuando para la exposición del ejercicio número 3, que vendría siendo problema de resultante de fuerza resultante. En el caso tenemos que sobre un cuerpo actúan tres fuerzas, la F1, que vendría siendo igual a 20 dirigida hacia el eje este, la F2 con 15 y la F3 con 10, dirigida a 30 grados por debajo del eje horizontal hacia la derecha. Donde nos piden determinar la magnitud y la dirección de las fuerzas resultantes. Como primer paso, se graficaron las tres fuerzas propuestas en un gráfico de X y Y con la inclinación dada de 30 grados centígrados, que nos dio F1 igual a 20 IN, ya graficado, claro. La F2 igual a 15 JN y el F3 vendría siendo igual a más 10 coseno de 30I menos 10 seno de 30J multiplicado por N. Y lo que nos daría un F3 igual a 8,660I menos 5000J por N. Para hallar la fuerza resultante, sumamos las tres fuerzas F1, F2 y F3 para que sea fuerza resultante. Sustituyendo, nos vendría a ser fuerza resultante igual a 20I más 15J más 8,660I menos 5J multiplicado por N, lo que nos daría 28,660I más 10J multiplicado por N. Se determina la magnitud de la fuerza resultante más resultante magnitud igual a raíz de la fuerza resultante al cuadrado en X más la fuerza resultante en Y al cuadrado. Lo que nos daría un total de, sustituyendo, claro, de 28,660 al cuadrado más 10 al cuadrado, lo que nos da la fuerza resultante igual a 921 raíz de 43. Y la fuerza resultante nos vendría siendo 30,36 N. Y para determinar la dirección de la fuerza resultante, añadimos el ángulo es igual al arco tangente de la fuerza resultante de Y sobre la fuerza resultante de X, sustituyendo, vendría siendo igual al arco tangente de 10 entre 28,660, el arco tangente vendría siendo igual a 0,3482, el arco tangente vendría siendo igual a 19,19 grados. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar con el ejercicio de fuerzas en el plano. Bien, este es uno de los ejercicios comunes. Bien, una fuerza de AF actúa sobre un punto y se dirige desde el punto A 2,1 hacia el punto B, que es 5,4. Bien, el vector tiene dirección desde A hacia B y el vector unitario es en esa misma dirección. Bien, tenemos primero los puntos iniciales. El vector dirección desde el punto A hacia el punto B se calcula restando las coordenadas del punto final, bien, restándolos del punto inicial. Bien, como vemos en pantalla, ahí vemos la diferencia del B menos el punto B menos el punto A, se restan las coordenadas tanto para el X y tanto para Y la diferencia nos sale que es de 3,3, 3 en el X y 3 en el Y. Bien, para este vector unitario se divide el vector dirección obtenido, bien, entre su propia magnitud. Bien, vemos ahí que el vector D, en este caso lo estamos resolviendo y nos sale que es equivalente a 3 raíz de 2. Bien, y ahora hallando el vector unitario va a ser
el vector sobre su módulo. Bien, sería 3,3 entre el valor del módulo, que es 3 raíz de 2. Bien, y nos sale que el vector unitario es 0.707 para el X y el mismo valor para el Y. Bien, siguiente. Bueno, continuando con las conclusiones, tenemos 4. La primera conclusión nos dice que este proyecto de por sí ayudó a que los estudiantes entiendan mejor los conceptos de vectores y fuerzas, gracias a explicaciones claras y ejemplos prácticos ya vistos. La conclusión número 2, pues permitió que nos familiaricemos con la mecánica aplicada y lo que va a dar más seguridad para los primeros cursos de ingeniería sobre todo. La conclusión número 3 es que también logramos que no solamente se memoricen fórmulas, sino que entiendan para qué sirven y cómo se aplica esto en problemas reales. Y la conclusión número 4 es que este material ayudó a cerrar ciertos vacíos que muchos tienen antes de entrar a la universidad, ¿no? Fortaleciendo las bases para la formación. Gracias. Siguiente. Muy bien, entonces, bueno, compañeros, tal y como habíamos mencionado anteriormente, hicimos esta extensión universitaria para que más alumnos, estudiantes, tanto de colegios y de centros preuniversitarios, puedan decidirse para estudiar carreras como la ingeniería, que en sí son carreras muy bonitas. Bueno, muchísimas gracias a todos entonces, eso sería todo de nuestra parte. Gracias.